bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Dios le bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar una vez más con ustedes. Dios ha sido bueno para con nosotros y damos gracias a Dios por un día más que nos ha proveído. Oramos. Padre, Señor, gracias te damos por este hermoso día. A ti sea la honra, la gloria, la alabanza, la oración, soberano Dios. Te damos, Señor, gracias por este día que nos has dado. Te pedimos que sigas guardándonos, Señor, en esos días, Señor, los cuales son días tremendo, Señor, pero que sabemos que tú estás con nosotros y nos vas a guardar, Padre, de toda cosa que el enemigo trate de infiltrar en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios por este hermoso día, como ya dijimos, y empezamos esta clase titulada David, Cristo el Rey Eterno. Repita conmigo, David, Cristo el Rey Eterno. Vamos a estar mirando ahí las citas bíblicas de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, y vamos a mirar de ahí el versículo 11, el 12, el 13, después segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1, 2, 3, 4, 5, y después vamos a ir a Salmos, capítulo 110, versículo 1, 2 y 3. Gloria al Señor. Entonces vamos a estar dividiendo esta clase en dos diferentes sesiones para que así podamos disfrutarla más. Gloria al Señor. El tema de hoy, David, Cristo, el Rey Eterno. Ya dije las citas bíblicas, primer libro de Samuel 16, versículo 1, y después del versículo 11 al 13, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 5, y Salmos 110, versículo 1 al 3. Y aquí vamos a conocer en este tema titulado David, Cristo, el Rey Eterno. Vamos a conocer la unción de David como rey y su paralelo con Cristo, el Rey Eterno. O sea, su relación, lo que es similar a lo que el Señor Jesucristo representa hoy para nosotros. Gloria al Señor. Segundo, vamos a apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Y tercero, modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Vamos a leer estas citas bíblicas del primer libro de Samuel 16:1 para entrar ya al tema. Si me acompañan, dice el versículo 16:1: Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto de rey.
Vamos a ir al versículo 11 ahora de primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11 dice: Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos tus hijos? Y él respondió: que aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces el versículo 12 dice: envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. El 13 dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en delante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vamos a leer segundo libro de Samuel, versículo 5, verso 1 dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón, y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. El 2 dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eres tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Gloria a Dios. David recibió promesas, amados hermanos, de un reino perdurable, y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. Entonces, Cristo es el Rey eterno. David representa a un rey en este mundo, a un rey humano, a un rey que iba a morir, a un reinado que iba a dejar de ser, y alguien que iba a tomar su puesto. Pero tenemos a Cristo como Rey eterno, que nadie podía ni puede tomar el puesto del Hijo de Dios. Así que, amados hermanos, este tema, como representamos aquí a David como el rey que iba a ser postulado como rey, ya siendo ungido para ser rey, pero tenía que esperar su tiempo para poder ser coronado. Gloria a Dios. Al siguiente tema, el siguiente clase, vamos a estar leyendo las últimas citas bíblicas de ahí, pero en esta clase nos vamos a enfocar nomás en esos versículos. Los creyentes, hermanos, deben de desarrollar una actitud de obediencia al Señor Jesucristo, quien es el Rey eterno de su pueblo. Ahí miramos al profeta Samuel, que ungió a David por rey frente a su padre y hermanos. Y antes de eso miramos que Samuel estaba muy triste por la situación que estaba pasando con Saúl, y que no había sido o estaba siendo un buen rey en ese tiempo. Y Dios no estaba contento con las acciones de Saúl. Y miramos que en este estudio de la Biblia deben conocer que ningún pasaje tan valioso libro debe ser tomado como una fracción aislada de la palabra de Dios. Todo guarda relación entre sí. Una demostración de ello es la vida de David desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel. Cada historia en relación a él apunta maravillosamente, a Cristo. A través de David, el Espíritu Santo quiso darnos a conocer mucho de la victoria de Cristo como Rey. Samuel ungió a David, como ya leímos ahí en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 y versículo 11 al 13. Ahí miramos que Samuel ungió a David por rey frente a su padre y a sus hermanos. ¡Qué bendición! Cuando la familia es incluida. Y es interesante, hermanos, que David fue escogido en Belén en preferencia a sus hermanos. Y interesante cómo la historia narra la elección de este pastor de ovejas que hacía su trabajo con devoción y amaba lo que hacía, que tanto que siempre estaba afuera
cuidando sus ovejas porque no quería que ningún lobo o cualquiera fiera se llevara una de sus ovejas. Y es lo que hace el buen pastor: cuida sus ovejas, está atento a sus ovejas. Y es interesante cómo David es puesto en la mira de Dios por ser un joven que agradaba a Dios en cuidar sus ovejas. Es lo que Dios desea. Entonces Dios busca gente, pastores, siervos que tengan ese corazón como David tenía el corazón de cuidar esos animalitos, de que no fueran comidos, de estar atento con ellos, proveerles el pan, proveerles lo que necesitaban, protección. Y es lo que David hacía. Y ahora Dios buscaba lo mismo para apacentar a su pueblo, para cuidar a su pueblo. Quería una persona que tomaría ese papel de apacentar sus ovejas, de cuidar al pueblo de Dios, de guiarlo por el camino correcto y no desviarlo a adorar otra clase de dioses ajenos. Y la enseñanza es lindísima aquí de que Dios no nos va a dar algo de acuerdo a cómo nos miremos o cómo seamos presentados, sino Él conoce básicamente las acciones de cada uno de nosotros. Aunque el mundo las quiera esconder, pero delante de Dios no se pueden esconder esas acciones. Así que, amados hermanos, sigamos persistentes haciendo lo bueno, haciendo lo correcto, porque Dios a su tiempo nos va a bendecir en gran manera. Dios te va a bendecir, amado hermano, amado amigo. Dios te va a bendecir cuando hace las cosas correctamente, cuando hace las cosas para agradar a Dios. Saúl estaba haciendo las cosas incorrectamente, estaba desobedeciendo a Dios, estaba haciendo las cosas de acuerdo a sus propios pensamientos y ideología, tal vez para que él se engrandeciera más y no estaban pensando en el pueblo de Dios. Pero ahora Dios busca ese tipo de siervos que en estos días especialmente, de que sigamos persistentes en la palabra, de que sigamos predicando la palabra de Dios, de que tengamos en ese corazón de apacentar las ovejas del Señor. Y gracias a Dios que tenemos un pastor que está atento siempre a la necesidad del pueblo para poderles darle esa palabra que necesiten. Que Dios bendiga a nuestro siervo, nuestro pastor Agustín González, que lo siga bendiciendo, dándole fortaleza, y a todos los líderes de la iglesia Emmanuel. Amados hermanos, David aquí estaba en una posición muy elevada, pero sin embargo todavía no había llegado su tiempo, sino simplemente él fue escogido ahí por el Señor, fue ungido por el profeta, pero todavía no tenía ese título. Miramos que el versículo 1 muestra que Dios había desechado a Saúl como rey y era la hora de ungir uno nuevo. Por tanto, el Señor pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Cuánto vas a llorar por ese hombre que en realidad ha fallado delante de mi presencia? Por un lado, aprendemos a ser sensibles ante la caída de un príncipe del pueblo, pero por otro debemos seguir, amados hermanos, adelante en los propósitos de Dios. Samuel debía llenar su cuerno de aceite. El aceite a veces está relacionado con la unción. Recordemos, amados hermanos, que Saúl había sido ungido con aceite por Samuel. Y luego el Espíritu Santo vino sobre él, como lo narra el primer libro de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 10. Los cristianos, hermanos, tenemos la unción del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, primera de Juan 2:20, y debemos ser llenos del Espíritu también, como lo dice Efesios 5:18. En la segunda parte del versículo 1, Dios le dice a Samuel que lo enviará a Isaí, pues de sus hijos se había provisto de rey. Aunque la atención parece estar
en uno de los hijos, Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a su padre que tiene hijos piadosos útiles para el ministerio. Debemos orar que nuestra descendencia sea usada en el servicio del Señor. Los padres deben dar el ejemplo de piedad a sus hijos, de modo que estos los puedan imitar. Luego Dios envía a Samuel a Belén, palabra que significa casa de pan. Recordemos, en Belén nació David y también Jesús, el pan de vida. Los creyentes debemos nutrirnos de Cristo para ser vivificados. La última parte, amados hermanos, del versículo 1 expresa que el rey sería una provisión que Dios hizo para sí. David vendría a ser un agente de Dios para gobernar a su pueblo. Asimismo, Cristo es el rey que viene en el nombre del Señor. Los creyentes debemos vivir una vida cristiana en respuesta a las santas demandas de nuestro Rey Jesús. Gloria al Señor. El versículo 11 hace ver que la elección de David fue en preferencia a sus hermanos. Dios no había elegido los que había visto Samuel, eran los idóneos, no eran los idóneos. La elección divina estaba basada en la coordinación espiritual del corazón. El elegido era un pastor de ovejas, el menor de la casa. Esto concuerda con Cristo, quien es el pastor de las ovejas, y vino a ser mano humilde de corazón, como lo dice Mateo 11:29. Dios usa lo que aparentemente es vil y lo exalta en preferencia a lo que los hombres consideran sublime. David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él. Mientras David estaba ocupado en el pastoreando el rebaño, fue escogido y presentado ante el profeta para ser ungido. Qué bendición, amados hermanos, cuando nosotros estamos trabajando en la obra del Señor, cuando estamos apacentando las ovejas, cuando estamos haciendo lo correcto. Y es lo que Dios mira, nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia de Dios? ¿Qué estamos haciendo nosotros para alabanza y honra del Señor? Y en lo poquito que hacemos, Dios nos bendice. Y David no era esa gran persona tal vez que buscaba el profeta, ni tampoco era aquella persona que se miraba muy fuerte, ni muy elocuente, tal vez ni muy bien vestida, tal vez tenía otros factores, tal vez no tenía un buen olor cuando el profeta lo miró, pero sin embargo, él rápidamente lo eligió como aquel que Dios había puesto ya para ser ungido como rey de Israel. Imagínese, de ser pastor de ovejas a decirle a alguien que ahora va a ser rey de Israel, estar ungido para ser el rey de una nación, de un pueblo extremadamente grande, con un ejército. Era algo extraordinario, maravilloso, a poner el ejemplo de cómo David vino a ser esa persona. Y miramos en la Biblia que hay reyes que tuvieron muy jovencitos, como Josías, que tenía aproximadamente 8 años, estaba muy pequeño, pero Dios obra, y cuando Dios unge, cuando Dios pone a alguien, Él no mira a la persona, no mira lo que ha hecho, lo que ha tenido, lo que esto, lo otro, sus logros, sino lo que mira a Dios es el corazón. Y David tenía un corazón de servidumbre, un corazón de servir, de servicio, de darse a los demás, de ser de bendición, de agradar a Dios. Y es lo que Dios miró en ese jovencito, ese corazón que estaba humillado ante la presencia de Dios, que hacía su trabajo, que amaba a lo que hacía, que ponía todo su corazón, todo su ser para agradar a su padre en lo que hacía, y porque él también amaba lo que estaba haciendo en cuidar
y ese rebaño, esas ovejas. Y es lo que Dios desea, que nosotros cuidemos nuestra iglesia, nuestro rebaño. Usted como padre de familia, como jefe de hogar, tiene la responsabilidad de cuidar su rebaño, que son sus hijos, su esposa. Tenemos una responsabilidad como sacerdotes del hogar de poner a nuestra mirada en Cristo Jesús todos los días de nuestra vida. Vamos a mirar que el versículo 12 describe que 7 hijos de Isaí habían sido eliminados. Imagínense, era una familia grande y todos esos candidatos habían sido eliminados al trono de Israel. Entonces entró David y hay 3 cualidades físicas descritas aquí sobre él. Primero, que era rubio, no era negrito como yo. Y segundo, era hermoso de ojos, tenía ojos muy tal vez llamativos y de buen parecer, o sea que tal vez tenía un pelo de telenovela o así bien blanco, no sé, ¿verdad? Amarilloso, pero dice que era muy de buen parecer, y la palabra rubio significa literalmente rojo. A pesar de la buena apariencia de David, lo que impulsó a Samuel a ungirlo fue su corazón. Entonces, aunque la Biblia menciona esas cualidades, que era rubio, que era esto, que era el otro, sus hermanos tenían todas esas cualidades también, y tal vez mejores cualidades, y eran en otra forma físicamente mejores, y tal vez para lidiar a un pueblo o a un ejército estaban mejor en ese momento para hacerlo. Pero la realidad que Dios no miró eso, sino miró el corazón de siervo que tenía David, el cual era conforme al de Dios, amado hermano. Así, Cristo fue escogido desde antes de la fundación del mundo para venir a salvarnos a nosotros también. Además, la hermosura física de David ilustra a Cristo, quien es el más hermoso de los hijos de los hombres, como lo dice Salmos 42:5. Vamos a leer Salmos 42:5, si me acompañan. Gloria al Señor. Ahí abra su Biblia, por favor. Gloria a Dios. Voy a esperar un momento, amados hermanos, para que abran su Biblia. Vamos a usar la Reina Valera. Salmos 42. $42.5. Gloria al Señor. ¿Por qué, dice así la palabra de Dios, por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Wow. Esas son palabras de David, imagínense. Esas palabras que David estaba anunciando ahí, básicamente de cómo estaba sintiendo él dentro de su corazón. ¿Por qué te abates, oh alma mía?, decía David. Y es interesante, hermanos, notar cómo David se expresa ahí en esos salmos, cómo Dios escoge a un siervo que escribe tan hermoso y se expresa tanto delante de la presencia de Dios. Y ahí en el Salmos 45:2, qué hermoso. La hermosura del Señor tiene que ver con su vida intachable, como lo dice Isaías 53:9. Entonces vamos a leer Isaías 53:9. Un momento. Estamos usando la Reina Valera 1960. Isaías 53:9.
Vamos a ver, les dije Isaías 53, 9, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 53, 9. Dice así la palabra de Dios. Isaías 53, 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Wow, interesante. Ni hubo engaño en su boca. Gloria al Señor. David fue ungido para el reino y el Espíritu de Dios vino sobre él. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, como ya miramos aquí, esta lección es hermosísima. Es tan interesante que hay tantas cosas que hablar, pero ya llevamos 25 minutos y no sé ni cómo terminar esta lección, esta primera lección. David fue ungido, reconocemos eso, que David fue ungido, el Espíritu de Dios vino sobre él, estaban los preparativos, ¿verdad? Ya para, de parte de Dios, iniciando, ¿verdad? Para ese reinado que iba a ser en un futuro, porque todavía iban a pasar varios años para que esto se llevara a cabo. Pero lo hermoso, ¿verdad? De esta lección es cómo Dios vino y seleccionó al que iba a ser rey de Israel. Oye, una cosa, hay muchas cosas que suceden aquí en este mundo que a veces decimos, ¿cómo yo fui puesto en esa posición? Si como de pastor de ovejas vengo a ser llamado a ser rey de Israel. Pero si miramos el transcurso de David, no necesariamente Dios lo puso de ser pastor de ovejas a ser rey de Israel, sino hubo una preparación en eso, ¿verdad? En ese llamado. No solo Dios nos llama, sino nos prepara. Entonces Dios empezó a preparar a David desde ya antes, como siendo pastor de ovejas. Dios lo estaba preparando ya. Pero después de eso, Dios empezó también a enseñarle a David, a que el pueblo conociera a David, quién era David. Miramos después más adelante cómo él defiende a Israel, degollando y matando a este gigante llamado Goliat, que desafió al pueblo, y el rey lo reconoció y David fue reconocido por todo el pueblo de que él desafió a este gran hombre que nadie quería desafiar. Entonces Dios empieza a preparar a David de una otra forma para que cuando llegara al reinado no fuera una persona que nadie lo conociera. Básicamente él iba a la casa del rey y tocaba el arpa. O sea, Dios empezó a tratar con David de una forma extraordinaria, que cuando llegó el momento de que él pasara a ser rey, no era una transición que él ya no conociera, que no estaba impuesto a ese tipo de cosas, de lidiar con los reyes, sino que ahora iba a ser algo hermoso, de una transición en la cual Dios estaba en el asunto. Y es lo que le digo, amados hermanos, Dios no nos va a dejar solos. Cuando Dios nos llama a algo, Él nos prepara para esos momentos difíciles. Y la trayectoria no va a ser fácil, no le digo que va a ser fácil, pero Dios va a estar ahí en todo el transcurso del camino para guardarnos, amados hermanos. Y le digo una cosa, cuide ese llamado, cuide esa actitud y siempre sea fiel a Dios, como lo fue David, de nunca tocar al ungido de Dios, porque no era el tiempo de que David a veces tomara el reinado, sino que en el tiempo de Dios iba a quitar a quien tenía que quitar y poner a David en el lugar que tenía que estar. Así que los propósitos de Dios se van a llevar a cabo, sea como sea. Dios tiene todo bajo control. Amados hermanos, Dios lo bendiga, lo guarde, y oramos para despedir esta lección y continuamos el próximo domingo. Padre, Señor, gracias te damos
porque has sido bueno con nosotros. Te pido, Señor, que tú seas el que nos guarde, Señor. Te pedimos que nos ayude a seguir adelante en esta pandemia, Señor, que está creciendo más cada día. Pero creemos de que tú tienes todo bajo control, Señor, de que tú nos guardarás, Señor, como guardaste al pueblo de Israel, Señor, de la muerte, así guardarás a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas el que sigas obrando, Señor, en las vidas de mis hermanos, aquellos que están en cama, enfermos, Señor, que tu mano poderosa sea sobre ellos, Espíritu Santo, y que tú sanes sus vidas, Señor, que se haga tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos, y espero verlos el próximo domingo. Bendiciones.